le digo, no, papi, no. Me pongo a leer o alguna otra cosa. Muy buenas noches, compañeros apicultores, colegas que nos acompañan el día de hoy en esta actividad, que es una charla que amablemente la doctora Natalia Aristizábal nos ha concedido sobre la importancia y el beneficio que representan los polinizadores para el cultivo del café. Mi nombre es Alfredo Herrera, soy el presidente de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura de Costa Rica. Es un gusto poder continuar con el ciclo de charlas y conferencias que hemos tenido a lo largo del último año y medio, siempre comprometidos con buscar temas de relevancia para el apicultor nacional y, por qué no, también para apicultores de otras regiones que siempre nos han acompañado, sobre todo de Sudamérica y México y Centroamérica. Como les mencioné, el día de hoy tenemos esta charla. Muy importante, sobre todo por la relevancia que tiene el café, no solo dentro de nuestra situación económica como país, sino dentro de nuestra situación cultural, ya que muchas sociedades o comunidades de este país han crecido a la sombra del café. Eh, Antes de darle la palabra a la doctora, voy a hacer un breve descargo de responsabilidades en el sentido de que podamos comprender muy bien cómo nos manejamos en estas charlas. Queridos participantes, antes de comenzar nuestro conversatorio virtual, nos gustaría dejar en claro que las opiniones expresadas por los panelistas y participantes durante este evento son de carácter personal y no necesariamente reflejan la posición oficial de la organización. Valoramos la diversidad de opiniones y perspectivas y fomentamos un ambiente de respeto y tolerancia. Gracias por su comprensión. Entonces, para hacer un pequeño preámbulo, la doctora Natalia Aristizábal realizó este trabajo a partir del año 2019 en Costa Rica, teniendo su centro de trabajo en el CATIE y desplazándose a diversas localidades del país. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a la doctora. Ella oportunamente nos dirá cuál va a ser el modo de evacuación de dudas. Así que queda con ustedes la doctora Natalia Aristizábal. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación para contarles un poco de mi trabajo. Es un honor de verdad. Gracias a todos por conectarse. Entonces, en cuanto a las preguntas, yo creo que si van surgiendo, pueden ponerlas en el chat y yo intento responderlas y de todas formas al final va a haber un espacio para preguntas. Ok, estamos. Entonces, bueno. Como ya escucharon, hoy les voy a contar sobre un trabajo que hice en Costa Rica en colaboración con el CATIE y Copetarrazú, donde les voy a contar sobre los beneficios de la naturaleza para el bienestar humano y en particular para la producción de café. Em, entonces quería comenzar con esta foto
para contarles un poquito de mí, de dónde surgen estos intereses de esta investigación. Bueno, yo soy de Colombia, de Cali, Colombia, y crecí viendo paisajes muy parecidos a este que ven aquí en la foto, que de hecho esta foto es en Costa Rica, pero crecí viendo paisajes fuera de la ciudad de Cali, también agrícolas, muchos paisajes cafeteros, y todos estos me inspiró como muchas ganas de estudiar y entender la naturaleza, lo cual me llevó a estudiar un bachillerato en biología en la Universidad del Estado de Luisiana. Y después tuve la oportunidad de hacer una maestría en ecología, donde conocí y me profundicé en estos temas que les voy a hablar hoy, de los beneficios de la naturaleza para la producción de café. Y eso fue en la Universidad de San Pablo en Brasil. Y después hice un doctorado en recursos naturales con la Universidad de Vermont. Y ahí fue cuando empecé colaboraciones entre la Universidad de Vermont y el CATIE. Y llegué a Costa Rica y donde hice estos estudios que les voy a contar hoy. Entonces, como les conté un poquito rápidamente de mí, yo quisiera saber rápidamente si se puede, de pronto pueden poner en el chat para conocer un poquito, para conocerlos a ustedes, conocer la audiencia. Me gustaría saber qué especie de abejas tienen en sus colmenas. Si pueden poner para yo saber más o menos, me encantaría. Otra pregunta es si también cultivan café, aparte de la apicultura, se dedican también a cultivar café. Y si han notado en su región si ha disminuido las abejas en cuanto al número de abejas y también a el tipo de abejas, las especies de abejas, que entonces si han disminuido las abejas nativas en su región. Aquí empiezo a ver el chat, principalmente abejas melíferas, melíponas. Bueno, ahí me van respondiendo y voy contando. Entonces, volviendo al punto de mi motivación para estudiar esto, es principalmente estudiar y entender la biodiversidad, la naturaleza. Y a medida que fui estudiando y preparándome para trabajar en conservación de la naturaleza, fui aprendiendo que los cambios climáticos eh, afectan esa naturaleza, afectan la biodiversidad y también los cambios en el paisaje. Con esto me refiero a cómo usamos nuestros recursos naturales, cómo usamos la tierra y cómo cambia el entorno de nuestras propiedades de la tierra. Entonces, un ejemplo de esto es cómo la agricultura, cuando es intensiva, puede afectar la biodiversidad. De hecho, uno de los principales, si no el principal motivo de la pérdida de biodiversidad es la intensificación y la expansión de la agricultura. Entonces, de esta forma, cómo gestionamos nuestras fincas es fundamental para la biodiversidad, porque cuando perdemos biodiversidad, perdemos algo que tiene valor intrínseco, que tiene un valor por sí solo. Pero también, cuando perdemos biodiversidad, perdemos servicios ecosistémicos. ¿Y a qué me refiero con servicios ecosistémicos? Me refiero a que los humanos dependemos de la biodiversidad. Los servicios ecosistémicos son los procesos y condiciones que los ecosistemas y las diferentes especies que viven e interactúan dentro de estos ecosistemas mantienen y satisfacen las necesidades humanas. Entonces, algunos de estos servicios ecosistémicos se pueden cuantificar, los podemos medir, como les voy a mostrar en los proyectos que hice en Costa Rica, eh, pero también hay otros servicios que no se pueden medir, como por ejemplo una sensación de felicidad o de pertenencia que podemos sentir cuando vemos esos paisajes como los que les mostré en la primera foto. Entonces, en esta figurita acá a la derecha vemos muchos, como las diferentes categorías que le llamamos a estos servicios ecosistémicos o a estas contribuciones de la naturaleza, que son divididas en diferentes categorías, pero hoy, em, bueno, como esta foto que les digo, lo que podemos sentir como alegría o pertenencia, eso que hablaste, Alfredo, al principio de que producir café también es algo cultural. Entonces, eso también es un servicio que nos está proveyendo la naturaleza. Entonces, bueno,
de entre los servicios ecosistémicos que se estudian, a el de polinización es uno de los procesos, es uno de los servicios más estudiados porque tiene una relación directa con el beneficio a los humanos, ¿no? Por ejemplo, la polinización por abejas, se estima que 75% de los cultivos principales que consumimos se benefician de la polinización por abejas y aproximadamente un tercio de la comida que consumimos depende de esta polinización por abejas. Entonces, es muy fácil medir de esta forma este beneficio que nos traen las abejas para los seres humanos. Y ha habido muchas investigaciones, muchos estudios que revelan una y otra vez que los ecosistemas que son ricos en biodiversidad, son ecosistemas que son capaces de soportar múltiples funciones y proveen más servicios ecosistémicos, incluida la polinización. Entonces aquí simplemente estamos viendo que entre más biodiversidad tenemos, más servicios de polinización. Pero entonces, ¿qué sabemos de este servicio de polinización o qué sabemos de la polinización en café? Sabemos que cafetales cercanos a los bosques reciben más polinizadores comparados con cafetales que están lejos de los bosques. Entonces reciben más visitas, más tasas de visitación y más, y más homogéneamente durante épocas de floración. Son más estables las visitas. También hemos visto que la polinización aumenta la formación y el peso de los frutos, y este rango que está acá es porque ha habido muchos estudios, entonces se encuentra más o menos que entre 2 y 59% es el aumento en la producción, y entre 7 y 27% el aumento en los frutos. Y también hemos visto que los polinizadores responden al manejo de la finca y a ese contexto del paisaje del que hablábamos antes. Entonces, aquí les voy a mostrar un estudio donde querían ver cómo afecta el número de polinizadores que hay, la cantidad de visitas que hacen. Entonces, acá podemos ver en el eje, aquí en este eje Y, podemos ver el número de frutos en relación al número de flores. Entonces, en este estudio encontraron que la relación es positiva, ¿cierto? Lo cual tiene sentido, pero entonces si nos fijamos en la línea negra, es cuando no hay abejas. Entonces vemos una relación positiva porque sabemos que el café arábica puede autopolinizarse. Entonces, pero cuando hay de 0 a 10 abejas, esta relación, hay más frutos por flores. Y cuando hay más de 10 abejas, esta relación es mucho más positiva. Entonces, sabemos que entre más abejas, mejor, hay más frutos. Entonces, la abundancia de las abejas también tiene un efecto. Pero, ¿quiénes polinizan el café en Costa Rica? Este estudio con el CATIE que les voy a contar ahorita, encontramos que hay como 41 especies de abejas como mínimo, de abejas nativas que están visitando las flores de café. Y acá tengo unos ejemplos de lo que se encontró y me encantaría que me compartan el nombre común, como ustedes conocen estas abejas, para aprender también de ustedes. Entonces, muy comúnmente la abeja jicote, soncuano, la hormiga con alas, la mariola. Estas son abejas que se conocen y que se ven que visitan el café. Y bueno, y aquí yo sé que ustedes están muy familiarizados con el tema del café, pero para dar un contexto general, el café se produce a nivel mundial en toda la región del trópico. Se conoce como el cinturón productivo de café. Aquí vemos en este mapa en colores donde se produce el café en el mundo y en diferentes colores la cantidad de hectáreas que se producen. Entonces en azul los países que más producen y en amarillo los que menos producen. Entonces sabemos que es un cultivo que tiene importancia ecológica, pero también social y económica, porque
es uno de los principales cultivos en el mundo y en su cadena de suministro, desde las fincas hasta las cafeterías donde nos tomamos un café, esto le proporciona sustento a más de 100 millones de personas. Entonces, y de estos, más o menos 80% del café que se produce son en pequeñas fincas de menos de 2 hectáreas, en familias que son vulnerables a estos cambios grandes, globales y en el mercado. Entonces, a nivel social y económico también tiene un gran impacto. Y enfocándonos en Costa Rica, también, como bien lo dijo Alfredo, es de máxima importancia por el tema cultural. Hay más de 94.000 hectáreas de café, de tierra usadas para la producción de café. Se estiman más o menos 29.000 familias campesinas, del cual 86% son pequeños productores. Y la producción de café contribuye a más o menos el 8% del PIB agrícola. Entonces, como he mencionado que las fincas cafeteras son importantes para la conservación, quiero contar un poco a qué me refiero con esto. Y aquí en estas fotos podemos ver diferentes sistemas de café que ofrecen diferentes niveles de conservación y por lo tanto diferentes niveles de servicios ecosistémicos. Entonces, aquí en la izquierda vemos como un gradiente de cómo encontramos las fincas, el manejo de las fincas, donde podemos tener, como vemos aquí abajo, un monocultivo a pleno sol. Entonces, un cultivo un poco más intenso a pleno sol, o podemos ir subiendo en complejidad de lo que encontramos en las fincas, donde podemos también tener un monocultivo bajo sombra. Entonces, como una segunda capa de cultivo que ofrece algo de sombra, y así sucesivamente, o ya volviendo a algo un poco más en el más rústico, donde básicamente cultivamos café casi que dentro de un bosquecito. Entonces, en este gradiente de posibilidades de cómo manejar una finca, pues tenemos, esto tiene un efecto en esa naturaleza que vive en la finca y en las abejas. em, y aquí tenemos dos fotos también de cómo pueden lucir un cafetal a pleno sol, como ven a la mano derecha, o un café en sistema agroforestal con una mezcla de otros árboles, de frutas y de sombra. Entonces, bueno, con este contexto voy a empezar a contarles de este proyecto que surge en colaboración entre el CATIE, el Gant Institute del Medio Ambiente, el Instituto de Medio Ambiente, donde hice mi estudio de doctorado, y Copetarrazú. Este aquí es el equipo entero. Aquí está el equipo de campo: Silvia Mora, Dani Castillo, Juan Bosco Murillo, Jimmy Porras, gerente de innovación y sostenibilidad en Copetarrazú, y mis compañeras del CATI, Alejandra Martínez Salinas y Adina Chain Guadarrama, y mi profesor Taylor Ricketts. Entonces, entre todos en esta colaboración queríamos entender cómo afecta la polinización de abejas al rendimiento del café, que se ha estudiado mucho. Queríamos ver esto en Costa Rica, cómo lo afecta. Y un poco más novedoso, que se ha estudiado menos, es cómo afecta la calidad del café. Entonces, no solamente cuánto café, sino qué tan bueno sabe ese café. Entonces, este estudio lo hicimos en la región de Los Santos, en la finca de Copetarrazú. Y para estudiar esto, para cuantificar este efecto de la polinización en abejas, hicimos unos experimentos en campo, donde hicimos exclusión de abejas en estas bolsas que pueden ver aquí. Esas abejas son un material como de velo de novia, donde impedía hasta las abejas más chiquitas pasar, pero pasaba la luz y el viento. Entonces, las pusimos antes de que abrieran las flores, en la florea del 2021, y solo estuvieron una semana mientras las flores estaban viables, y ya después las quitamos para no interrumpir la producción y el desarrollo normal de los frutos. Entonces, este experimento lo hicimos en 30 plantas en la finca de Copetarrazú, y aquí, como pueden ver, teníamos entonces 2 ramas expuestas a las abejas normal, como estarían sin nada del experimento, lo que llamamos como el control, y
dos ramas que excluíamos a las abejas, entonces sin abejas, y queríamos comparar al final esa producción de café con y sin polinización de abejas. Entonces, en el 2022, en enero del 2022, comenzó la cosecha. Ahí estuvimos en el laboratorio de Copetarrazú. Nosotros mismos procesamos los frutos, les quitamos la cáscara y los estuvimos secando ¿cómo es que es? Los 7 días de sol que necesitan para llegar a la humedad de 11-12%. Bueno, seguimos todo el proceso normal de secar y cuidar el café hasta que pudimos llevarlo a los catadores de la cooperativa. Son catadores de café certificados de la cooperativa que están mirando el control de calidad, Jairo Rojas Monge y Jesús Elizondo Valerio, y ellos hicieron pruebas, cataciones de café sin saber cuál café había sido polinizado y cuál no. Entonces eran pruebas a ciegas para que esto no afectara su percepción del café. Entonces, estas pruebas del perfil de taza consisten en medir 10 variables. Estas son las 10 variables que tienen acá, entre ellas aroma, sabor, persistencia, acidez, cuerpo, bueno, 10 variables que miden y al final eh, cada variable suma 10 puntos y entre todas entonces es un total de 100 puntos. Y acá en esta rueda simplemente es para mostrarles la cantidad de palabras, de descriptores que se pueden usar, que perciben estos catadores con sus paladares tan especializados para poder distinguir y describir el café que están probando. Entonces, bueno, ya directo para ver unos resultados. En cuanto al rendimiento, aquí tenemos, en este eje, aquí tenemos la respuesta, o sea, la proporción de frutos, la proporción final de frutos, o sea, cuántas de esas flores que excluimos, cuántas de ellas, o bueno, cuántas de las flores que contamos en nuestros experimentos, cuántas se volvieron frutos. Y aquí tenemos nuestro tratamiento, las ramas que estuvieron expuestas a las abejas y las ramas que estuvieron excluidas con las bolsas. Entonces, en cuestión de frutos, encontramos que las plantas, las flores polinizadas por abejas producen 9% más frutos que las que no recibieron polinización de abejas. Y estos frutos también en el laboratorio, antes de procesarlos, los pesamos porque queríamos saber si había un efecto también en el peso, si de repente eran más frutos pero más chiquitos o viceversa. Y encontramos algo parecido, encontramos lo contrario, que eh, los, las flores que fueron polinizadas producen frutos que son 7% en general, más, pues pesan 7% menos. Entonces es como unas por otras. Más frutos, pero de pronto más chiquitos, menos pesados. Y en cuanto a la calidad, al perfil de taza, como les dije, estos 10 variables que ellos están midiendo es que acabo de caer en cuenta que tenía un videito para mostrarles la catación. Ahorita se los muestro, me lo salté. Bueno, este total, que es el que se da, ¿no? El puntaje sobre 100, en este no encontramos diferencias en esta puntuación final del perfil de taza entre los experimentos. O sea, no se detectó en el perfil de taza total diferencia entre café que fue polinizado por abejas y café que no recibió polinización. Pero quisimos ver si había diferencia en alguna de estas variables individualmente. Entonces, no el total de las 10, sino miramos en cada una de ellas. Y encontramos que dos variables sí se diferenciaban. Entonces, en el aroma y en el balance. Les voy a mostrar rapidito cómo es la catación.
Bueno, yo tuve la dicha, la oportunidad de estar ahí, aprender un poquito de ellos, de cómo la catación, y es la verdad, es fascinante. Es súper exacto y hay mucho control de cómo se hace todo, cómo se prepara, cómo se tuesta el café y, y cómo se calibra el paladar de los catadores. Bueno, es de verdad fascinante. Entonces, volviendo a los resultados. Entonces, cuando miramos ya individualmente esas variables del perfil de taza, encontramos que el café polinizado por abejas obtuvo un puntaje de 2% más alto en aroma. Acuérdense que ellos estaban catando el café sin saber cuál era polinizado por abejas y o sea, cuál era polinizado cruzado por abejas. Y encontraron que, al contrario, el café que fue polinizado por abejas obtuvo un puntaje de 2% menor en balance. Entonces, parecido a lo que encontramos con el rendimiento, aquí vemos también como una compensación, que el café polinizado por abejas mejoró el aroma en 2%, pero bajó un poquito el balance del perfil de taza. Y estos cambios de 2% pueden parecer sutiles, perdón, pero pueden tener implicaciones muy grandes para los productores, por lo menos los que están en el mercado de café de especialidad. Porque, por ejemplo, otro estudio que estaba analizando cómo influyen, cómo influyen los puntajes del perfil de taza en las subastas de la tasa de excelencia, encontraron que los precios del café aumentan hasta un 6,5% con puntuaciones de aromas altas. Entonces, aunque el perfil de taza en total no encontramos una diferencia, el que haya un efecto, una mejoría en el aroma puede tener un impacto muy grande a la hora de vender el café en estas subastas. Bueno, entonces repasando un poquito lo que encontramos, la polinización de abejas puede generar compensaciones en la calidad y el rendimiento de café. Encontramos que el cuajado final subió, o sea, hubo más frutos en un 9%, pero el peso medio bajó un 7%, y que el puntaje de aroma subió en un 2%, pero bajó en el balance en un 2%. Entonces, estas diferencias del rendimiento que encontramos 9%, pues es increíble lo que esto es, un impacto muy grande que puede tener para las fincas, muy positivo. Pero de hecho, comparado con otros estudios, como les conté que esto ha sido estudiado bastante, es un poquito, em, es menos que en otros estudios. Hay estudios que han encontrado que la polinización de abejas de hecho aumenta un 20%, y en café, en robusta, de hecho, hasta el 95%. Y lo que creemos aquí es que en esta finca, eh, el manejo era bastante elaborado, de pronto había una compensación con, con el cuidado y el manejo que se hace en las plantas, entonces tal vez ese efecto de la polinización no quedó como enmascarado con fertilizantes o alguna otra parte del manejo que le estaban haciendo. Pero bueno, entonces de este estudio vimos cómo las abejas benefician el café en rendimiento y en calidad, y también vimos que, como todo en la vida, no todo es bueno ni todo es malo, es un poquito como unas por otras. Y ahora quiero mostrarles, pues quería tomar la oportunidad para compartirles de otros dos proyectos que he participado y que muestran de qué otras formas hemos estudiado estos beneficios de la naturaleza para la agricultura. Y uno de ellos empezó, de hecho fue cuando empecé en este tema, que fue observando la cantidad de hormigas que habitan en las fincas cafeteras, cómo ellas anidan en las plantas cafeteras. Y acá les voy a mostrar otro videito de un experimento que hicimos para saber cómo las hormigas que están anidando en las plantas, eso era más una observación, simplemente como para empezar a entender el sistema. Y pusimos como pusimos broquitas que colectamos, pues brocas que colectamos, las pusimos como en unos frutos ficticios que hicimos de plastilina, y se las ofrecí, las poníamos cerca de los nidos de las hormigas y queríamos ver
qué hacían, si les importaba o no y cómo reaccionaban las hormigas. Entonces miren cómo la hormiga reacciona apenas detecta la broca que le ofrecimos. Lo voy a devolver a ver si pueden ver. Yo puse la broca aquí y miren la hormiga lo que hace. Inmediatamente la coge y se la lleva para el nido. Entonces, esta observación me hizo pensar en una escala grande si esto era como algo de esta hormiga, bueno, o de estas hormigas que vimos este día, o si de pronto a escala grande esto era un beneficio que las hormigas, por defender su territorio, por defender su nido que está en la planta de café, acaban defendiendo la planta de la broca. Entonces, proveen un servicio a la producción de café, controlando la broca. Entonces, medimos cuánto las hormigas protegen el café de la broca con experimentos de exclusión muy parecidos a cómo excluimos las hormigas. Evidentemente, usamos otros materiales. Aquí no usamos mallas porque las hormigas se van a meter por donde, por cualquier malla que encuentren, pero lo que usamos fue este pegante acá que ven en azul, que es un pegante que es una barrera completamente y donde las hormigas no pueden pasar. Y también aislamos las ramas donde trabajamos para que no crearan puentes o no saltaran. Bueno, fuimos muy meticulosos con la forma de excluir y controlamos, hicimos análisis para saber si nuestro experimento sí funcionó o no. Medíamos la actividad de hormigas en nuestras ramas, entonces teníamos una seguridad de que el experimento sí funcionó y que sí estábamos excluyendo a las hormigas. Y así pudimos comparar la producción de café y ver qué tanta broca cuando las hormigas tenían acceso a las ramas de esos frutos o no. Entonces, este experimento lo hicimos a una escala más grande porque queríamos ver cómo también el ambiente, el paisaje, cómo se usaba lo que había en torno a las fincas, si había bosque o no, qué tan lejos quedaba el bosque, todo eso. Queríamos ver ese contexto del paisaje, cómo afectaba este proceso de las hormigas ayudar con la broca o no. Entonces, estos experimentos los repetimos en 30 fincas y esas 30 fincas tenían en 2 kilómetros alrededor de ellas, se diferenciaban por la cantidad de bosque que tenían. Y así pudimos hacer un gradiente de fincas que tenían en 2 kilómetros 9% de bosque alrededor de ellas, hasta unas fincas que tenían más del 50%. Y así podíamos entonces también como analizar cómo el bosque eh, afecta este servicio de las hormigas. Y lo que encontramos, aquí tenemos entonces, aquí vamos a ver el daño por broca. Lo que medimos fue cuánto daño había hecho la broca en los frutos que contamos y monitoreamos a lo largo de toda la producción de café. Y teníamos nuestro tratamiento, hormigas, no hormigas. Entonces, encontramos que las hormigas disminuyen la probabilidad de broca en un 40%. Entonces aquí, donde habían hormigas, donde las hormigas estaban actuando normal y pasando normal por las plantas, el daño era 40% menor que cuando excluíamos las hormigas. Y cuando queríamos entender cómo el paisaje, cómo el bosque alrededor puede estar afectando esto que encontramos acá, de hecho encontramos que entre más bosque hay, esto es la cobertura forestal en esos 2 kilómetros. Entonces, las fincas que tenían más bosque tenían menor probabilidad de presencia de broca. Y ese servicio que las hormigas estaban proveyendo, de hecho, es mucho mayor a escasez de bosque. Entonces, esto fue un proyecto que hice en Brasil, en mi maestría en Brasil en el 2014-2015. ¿Y cómo vamos de tiempo? Bien, entonces vamos a volver a Costa Rica porque quiero entonces contarles de un proyecto
que hicimos para entender un poco más a profundidad estos servicios de polinización, porque sabemos que las abejas no existen solas en las fincas, ellas están todo el tiempo interactuando con otros organismos, están interactuando con otros insectos, con sus propios predadores, aves que están también por ahí. Y queríamos entender cómo interactúan los servicios ecosistémicos que proveen las abejas y las aves en la producción de café. Porque así como las hormigas ayudan a controlar la broca, las aves también son conocidas como las aves insectívoras, las que comen insectos, son conocidas por comer broca, entonces ayudan también a mantener las poblaciones en las fincas más bajitas. Este proyecto también fue una colaboración entre el Instituto GON del Medio Ambiente y el CATIE y fue liderado por Alejandra Martínez y Adina Chaín Guadarrara. Este es el equipo entero. Y les voy a contar entonces un poquito de cómo respondimos, cómo incluimos un poquito más de complejidad en nuestro experimento, donde podíamos analizar no solo las abejas y la polinización, sino su interacción con otros organismos, en este caso las aves. Entonces, este es el estudio, la pregunta: ¿cómo interactúan las abejas que sabemos que están polinizando el café y cómo interactúan entonces las aves que también están por ahí alimentándose de insectos, entre ellos la broca? Y en este estudio, entonces, se hizo en la región de Turrialba, entre las provincias de Cartago y Limón, y se hizo también en 30 fincas porque también queríamos incluir variables del paisaje. Queríamos ver si el manejo de la finca también tenía algo que ver. Entonces queríamos hacer esto en diferentes fincas. Entonces en este mapa pueden ver los límites del corredor biológico volcánica Central Talamanca, y en los triángulos negros pueden ver dónde fueron nuestros experimentos. Entonces, en cada una de estas fincas habían 8 plantas seleccionadas, 4 que eran excluidas. Hicimos unas exclusiones grandes para que no entraran unas estructuras grandes para excluir las aves, y 4 para excluir las abejas. Entonces, aquí yo creo que va a quedar un poquito más fácil. Aquí tenemos fotos. Entonces teníamos, en vez de ser solo 2 tratamientos, como en los experimentos anteriores donde había como abejas sí o no, hormigas sí o no, aquí teníamos 4 tratamientos. Entonces, estas estructuras que ven aquí, con palos de bambú, rodeadas como de una malla para pescar, se impedían las aves, aún las aves chiquitas, impedían hasta como para un colibrí, perdón, y podíamos excluir entonces la mitad de las plantas para comparar la producción de café con y sin aves. Y las mismas estructuras que usamos para el experimento de calidad que les conté al principio, excluimos las abejas también en la época de floración. Entonces, estas mallas, estas bolsas para excluir las abejas, es muy importante recordar que las pusimos antes de que las flores abrieran, justo antes, y solo estuvieron puestas durante la floración para no afectar la producción de la planta. Y entonces, para resumir el experimento, tenemos 4 tratamientos. Tenemos ramas sin abejas y ramas con abejas. Y dentro de estas estructuras tenemos entonces flores o ramas que estuvieron solo expuestas a las aves, que no tuvieron ni aves ni abejas. Otras que tuvieron el control, que estuvieron ambas. O sea, estaban produciendo café como lo producen normalmente, con abejas y con aves. Y unos que tenían exclusión de aves, o sea, solo abejas. ¿Ok? Entonces aquí, en este eje, vamos a ver la proporción de frutos cuajados.
cuántas de esas flores se convirtieron en fruto en relación a la presencia o ausencia de las aves y las abejas, ¿vale? Y van a haber unas letras que van a indicar si esa diferencia entre esas barras es significativa o no. Ok, entonces, poco a poco. Estos son los resultados. Y aquí lo primero que vemos es que cuando hay abejas, hay más frutos cuajados. Eso es así de golpe lo que vemos y lo que no nos debe sorprender porque sabemos que la polinización ayuda mucho. Pero mirando un poco más en detalle, podemos ver que la proporción de frutos fue mayor en la presencia de abejas y aves comparado a a los otros tratamientos, en un 62%. Y también podemos ver que el siguiente es el tratamiento donde solo hay abejas. Ahora vemos aquí, en este lado donde no hubo abejas, donde dentro de las bolsas donde no permitimos las abejas, vimos que se observa la menor proporción de frutos maduros en comparación a los otros. Y esto, visto de otra forma, es cuando las abejas y las aves están presentes, o sea, en condiciones normales, tenemos 12% más frutos que cuando no están ninguno. Esta barra aquí no tenemos ni abejas ni aves. Entonces, cuando están ambos, las abejas y las aves, tenemos 12% más de frutos cuajados. Y si solo están las abejas presentes, cuando excluimos aves, pero sí tenemos abejas, tenemos más de 6% frutos que cuando no está ninguno. Entonces, aquí tenemos 6.5% más frutos cuajados que aquí, en el tratamiento que se excluyó todo. Entonces, cuando solo están las aves, no hay diferencia que cuando no está ninguno. En la cantidad de frutos que se producen, no hubo diferencia. Cuando no hay abejas, no importaba si las aves estaban o no. Es cuando están juntas que tienen un efecto mayor que inclusive cuando solo están las abejas polinizando. Esto es súper interesante, porque podríamos asumir que lo único que importa es si hay abejas o no, ya que ellas son las que están polinizando. Pero vemos que hay un efecto mayor cuando las aves también tuvieron acceso a esos frutos. Y este estudio midió muchas otras cosas que no les estoy contando acá, pero podemos pensar que es porque las abejas están proveyendo un servicio de control a la broca y de pronto otras cosas más que todavía no entendemos, que no son muy evidentes. Pero entonces de esta parte del estudio, lo que podemos ver es que tener abejas es lo más importante. Entonces, una cosa muy interesante que se hizo en este estudio también fue que en el campo donde se hicieron estos experimentos se tomaron datos de rendimiento para estimar pues estos servicios, estos beneficios de aumento, cuánto realmente pueden tener un impacto económico. Entonces, se hicieron estos estudios de productividad y se estimó que bajo una producción en condiciones normales, o sea, cuando hay aves y abejas, se produce más de casi 13.000 kilogramos por hectárea, lo cual en lo que estaba el precio cuando se hizo este estudio, sería más o menos como $4.300 por hectárea. Entonces, es un impacto muy grande. Y esto es en condiciones normales. Pero entonces cuando queremos como cuantificar ese servicio, que yo entiendo perfectamente, como les repito lo que les dije al principio, hay beneficios de la naturaleza, hay contribuciones que podemos medir,
y ponerles un valor porque significan más o menos productividad de café y así, pero no todas las contribuciones de la naturaleza, no todos estos servicios, pues pueden ser monetizados, ¿verdad? Pero en este instante, para poder llegar a un estimado de cuánto sería de pronto producir café con pérdida de aves, sin la presencia de las aves, esto podría tener un impacto de más de $500 por hectárea. Y cuando perdemos las abejas, son más de $1,000 por hectárea. Ahora, cuando perdemos ambos, son $1,000,66 por hectárea. Entonces, son unos impactos que, como vemos, sí hay una interacción entre ellos y la pérdida es mayor o la ganancia es mayor cuando están ambos animales habitando las fincas cafeteras. Bueno, entonces, resumiendo lo que aprendimos hoy, primero aprendimos que la producción de café y los productores de café se benefician de la naturaleza y que a esto le llamamos servicios ecosistémicos, servicios que provee la naturaleza. Del primer trabajo aprendimos que la polinización por abejas aumenta la proporción de frutos cuajados y la calidad del aroma del café, lo cual puede tener un impacto muy grande a la hora de vender el café en subastas y en el mercado de café de especialidad. En el segundo proyecto vimos que las hormigas y la cantidad de bosque alrededor de las fincas disminuye la presencia de la broca. Y en el último proyecto vimos que los beneficios de las aves y las abejas son mayores en conjunto que por separado. Entonces, de esto quería llevarlo un poquito de regreso a las fincas y poder traducir un poco de esto que aprendimos con estos proyectos a como cuáles serían algunas recomendaciones para cuidar de estos servicios ecosistémicos y por ende cuidar de los animales que nos lo están ofreciendo, a cuidar las abejas y las aves y la naturaleza en general. ¿Qué recomendaciones para las prácticas de la finca? Pues entonces son prácticas parecidas para cuidar de las abejas en sí, de su hábitat, de los recursos que utilizan para anidar y para alimentarse. Entonces sería disminuir el uso de herbicidas y de insecticidas y la frecuencia de las podas y las chapias. Esto ayudaría a aumentar el número y tipo de flores y recursos que hay a la hora cuando no esté el café florecido, pues esto podría ayudar a aumentar un montón los recursos que encuentran las abejas. Eh, a su vez, también aumentando el número y tipo de árboles de sombra, esto crea más complejidad en el paisaje, más opciones de hábitat para las hormigas, para las abejas, para las aves. Y conservar o reforestar parches de bosque en lo que sea posible dentro de las fincas, dentro y al lado de las fincas. Entonces, bueno, con eso quiero agradecerles a todos ustedes por su atención, por la invitación una vez más, agradecer también a todos los coautores, a todo el equipo de estos proyectos aquí en esta lista y a todas las organizaciones que ayudaron a financiar y con el apoyo logístico, especialmente a el CATIE, Copetarrazú y la Universidad de Vermont. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por esta visión tan novedosa. Y digo novedosa porque en el tema de zonas cafetaleras, yo vivo en una zona cafetalera y me llama muchísimo la atención ver cómo actores del medio ambiente representan una influencia tan grande y son cosas que normalmente, y lo digo como un, digamos, agricultor, no tan agricultor, porque no lo soy, pero de familia de agricultores, quizás nunca habíamos eh, visto o tomado el enfoque que usted le está dando con estas tres estudios. Prácticamente en muchas oportunidades la presencia de hormigas o de algunos insectos siempre se había considerado como algo negativo, ¿verdad? Y aquí estamos teniendo una visión
en donde prácticamente la diversidad ecológica no solamente es una riqueza ecológica, sino que también es una riqueza remunerable económicamente para los finqueros. Eso es algo, por lo menos para mí, novedoso. ¿Por qué? Porque ciertamente yo como apicultor, pues me interesa, me gusta muchísimo la ecología, pero quizás como miembro de una familia agrícola cafetalera, no lo veía desde este punto de vista y eso me parece muy enriquecedor. Eh, yo por lo menos sí tenía una pregunta al margen de quizás de esto, eh, porque es una pregunta que ha empezado a surgir en los últimos años con respecto a las distintas variedades de café que se están sembrando actualmente y sobre su necesidad o no de la presencia de la abeja o, viéndolo desde el punto de vista del apicultor, la rentabilidad de traer abejas al café o no, dependiendo de la variedad del café sembrado. Porque ahora usted mencionó que, por ejemplo, en el caso del café robusta, pues prácticamente la dependencia es abrumadora, muy alta, Ujú. pero en otras variedades no lo sé. No sé si me adelanto a los criterios, si existe algo que usted domine al respecto y de alguna forma, pues lanzarle la consulta a usted. Gracias, Alfredo. Sí, gracias por todo ese comentario y las preguntas. Em, Quiero tocar en varios temas que mencionaste, a ver si no se me olvida. El de las hormigas me parece, no lo quiero dejar ir porque era muy frecuente. Este proyecto se hizo en 30 fincas y tuvimos la oportunidad de conocer y charlar con muchos productores. Y la verdad que cuando la percepción de ello de las hormigas es parecida a la que me dices, es de hecho negativo porque sí hay unas especies de hormigas que cortan las hojas de las plantas de café chiquitas, entonces sí pueden tener un efecto negativo en la finca y las perciben, de hecho, como una plaga. Hay otras especies que también anidan en las fincas y atacan a los caficultores cuando están cosechando el café. Entonces, sí es muy interesante porque poder encontrar como que no todas las especies de hormigas tienen este impacto negativo. De hecho, hay unas que están ayudándote a controlar las plantas de la broca. Entonces, cuando obtuvimos este resultado, pues fue muy interesante y muchos de ellos estaban súper sorprendidos. Y pues la esperanza es de pronto como de em, eso, de entender que que no todas las hormigas son una plaga para el café y de hecho, pues cuidarlas puede traerte beneficios económicos también. Entonces, el otro comentario que hiciste, sí, de proteger la naturaleza que pueda traer esta herramienta de estudiar y medir estos servicios ecosistémicos que nos ofrece la naturaleza. A mí me interesa muchísimo por eso que mencionaste, porque es como una herramienta para demostrar que nos conviene cuidar la naturaleza. No solo debemos cuidarla por el respeto, porque son seres vivos y merecen todo el respeto y cuidado, pero de hecho también nosotros dependemos de la naturaleza. Hoy hablamos de la polinización de café, hablé un poquito del control de broca, pero los beneficios son gigantes, o sea, la regulación del clima, purificación del agua, del aire, o sea, nosotros dependemos para vivir y eso todo, mucho de eso también se puede llevar pues a un costo que o nos evita o una remuneración para un productor. Entonces, ya se me olvidó la pregunta. Y Te la comenté otra dos era cosas. la relación de las nuevas especies de Mm, híbridos y su ujú. dependencia o no, o, o remuneración o no para los apicultores, viéndolo desde el punto de vista de cosecha de miel. Sí, sí, eso es una excelente pregunta. Em, bueno,
Ahí la dependencia de las abejas sí varía con la especie de café. Entre robusta y arábica hay una gran diferencia, la que mencioné y tú y comentaste otra vez. Ahora, dentro de las variedades de café de la arábica, no sé de ningún estudio que haya medido, que haya comparado la dependencia para la polinización en diferentes variedades de café. Em, no sé si hay algún estudio de eso, sería muy interesante. Pero, pero sí, pero por ejemplo, el argumento de que el café arábica pues se autopoliniza y no necesitaría en sí de una polinización cruzada por una abeja, lo he escuchado muchísimo. Lo he escuchado muchísimo de, sobre todo de muchas personas que no se dedican a cultivar café, lo cual es muy interesante porque la mayoría de los productores con los que yo he hablado sabe que su planta, o sea, que puede producir café sin que haya una polinización cruzada, pero también sabe que su cosecha es mejor cuando las abejas visitan su cafetal. Entonces, las abejas traen, aunque haya la posibilidad de que se reproduzca la planta y que produzca frutos sin la visita de la abeja, sí hay muchos estudios que muestran cuando hay visita de polinización de abeja, esa cosecha es mayor, que fue lo que vimos acá. Por eso, por eso vimos que sí hay frutos cuando excluimos las abejas, sí hay frutos, o sea, la planta puede producir frutos, pero ese servicio que la polinización de las abejas trae es que aumenta la producción. Entonces, ahora de llevar colmenas para ayudar con la polinización, lo he escuchado en otros cultivos, nunca lo he escuchado en café y me interesaría un montón de saber si es una opción o algo que se está hablando, porque pues sí podría ser pues una avenida, ¿no? De otro ingreso para los apicultores y para los productores podría ser bueno, así que muy interesante. Sobre todo las abejas que sabemos que son las más eficientes en polinizar café, que no mencioné esto, pero también ha habido estudios que comparan diferentes especies de abejas. Entonces, por ejemplo, comparando la melífera con la meliponina, con la sin aguijón, y los estudios muestran que estas sin aguijón son más eficientes, entonces, más eficientes que las melíferas. Entonces, en ese sentido también para los productores de este tipo de miel podría ser muy interesante. Sí, claro, y para ampliar un poco su comentario, es notable el hecho de que haya zonas boscosas circundantes, que es algo que, bueno, al menos en Costa Rica se da por accidente, o sea, no es algo que se tenga regulado o que se vea como provechoso, y sin embargo, pues salta a la vista que esa presencia boscosa no solamente aporta biodiversidad, sino que aporta beneficios a los cultivos. Eh, Básicamente porque normalmente son los sitios de anidación de muchas de estas especies de abejas sin aguijón y eso es una nota que tomar al respecto. Nos hicieron una consulta aquí en el chat, doctora, si existe alguna publicación no técnica o algún manual de campo con estas recomendaciones. Ya Sí, compartimos las ujú. guías que usted nos pasó y el póster de aves, pero bueno, también salió esa pregunta. Y perdón, si hay alguna consulta por parte del público presente, pues que levante la mano y le damos la palabra. Mientras de pronto surge alguna otra pregunta, comento, este material que compartí fue diseñado y producido por mis compañeras del CATIE y aparte de esto, el póster de aves y abejas, también hay información de abejas ahí en ese póster. Y creo que también, o sea, estoy segura que hay un video, ellas hicieron un video muy interesante que no tengo el link, pero
lo puedo conseguir y te lo comparto, Alfredo, donde ellas cuentan con más detalle de todo el proyecto y también puede ser como otra forma para las personas que de pronto son más visuales, puede ser otra forma de aprender de este tema. Eh, no sé si alguno de los presentes tiene alguna consulta. Si tenemos John, alguna. Alfredo, Adelante. Me parece que es Cliff Umaña. sí. Adelante, Cliff. Bueno, buenas noches, doctora. Muchas gracias por la charla. Yo tengo una consulta. Dentro de las fincas evaluadas, ¿había una finca que tuviera riego o que utilizaran la práctica de aplicar riego antes del inicio de floraciones? Eso para conocer qué tanto flujo de néctar podría haber o qué tanto podría favorecer en la atracción de las abejas a la flor de café. Sí, súper buena pregunta. Tendría un efecto grandísimo, ¿verdad? Para atraer las abejas, pero no, en ninguna de las fincas que trabajé o de hecho en ninguna finca que yo haya trabajado, ni en Brasil, ni en Costa Rica, ni en Colombia, he conocido productores que ya estén trabajando con riego. Me interesaría saber si de pronto en Costa Rica ahora se está comenzando esta práctica, si se está volviendo más popular, pero por ahora yo nunca he trabajado ni he conocido una finca que lo utilice. Sí, le comento, en Costa Rica sí hay ciertos productores que realizan la práctica de aplicar riego a las plantaciones de café. En las partes altas de Heredia hay, si no me equivoco, hay una parte en Cartago también, por el lado de Orosi, por el lado de Tobosi, que sí Naranjo han también. aplicado, y Naranjo, que aplican riego. Mm. Le hago esa consulta porque sí me llamó la atención que en esas zonas yo soy agrónomo y nunca he visto el riego en las plantaciones. Y el riego es una práctica que muchos caficultores están implementando con el fin de robustecer más la planta y tal vez atraer más polinizadores o para mejorar la calidad del llenado de fruto, ¿verdad? Principalmente que manejamos solo dos estaciones, estación seca y estación lluviosa, y los efectos del cambio climático nos están pasando la factura. Exacto, eso iba a comentar, que uno de los mayores efectos del cambio climático es el cambio en el patrón de la lluvia, ¿no? Y esto afecta a toda la floración y afecta a todo esto que acabaste de explicar. Entonces sí, para como homogenizar la floración, lo cual tiene efectos ecológicos para las abejas, pero también hasta para efectos sociales, para la hora de cosechar, porque el hecho de que las cosechas no sean regulares como han sido también trae escasez de los trabajadores a la hora o poca, no se pueden predecir la época de la cosecha de igual forma que antes porque las lluvias no son uniformes. Sí, esto es muy interesante, pero sí, las fincas donde yo trabajé no tenían riego. Ujú. Doctora, tenemos una consulta en el chat la consulta la hace Jorleni Chávez. Si usted tiene alguna idea de cuántas abejas meliponas se deben tener por hectárea, porque Mm. usualmente en el tema de Apis mellifera hay bastante información, pero en esta otra rama no tanta. Pero bueno, tal vez usted tiene algún dato. No tengo ese dato, se lo quedo debiendo. No lo tengo, no, sería muy interesante saber. Em, puedo preguntarle a unos compañeros que son apicultores y también trabajan con estos estudios. De pronto ellos tienen una idea, pero no conozco ningún estudio ni ningún dato exacto. Sí, usualmente, digamos, en este tema sucede igual como con las intoxicaciones de abejas, en donde quien levanta la mano es el apicultor, mas no se levanta por las meliponas, que obviamente se ven afectadas, ¿verdad? Y este es un tema en donde hay un faltante de investigación bastante grande. Ujú, sí. Bien, si no tenemos ninguna otra consulta por parte del público o en los chats, eh, a nombre de la Cámara Nacional, aquí salió una al final.
¿Existen tipos de abejas que no convivan juntas? Muy buena pregunta. Em, sí, de hecho hay especies que son más territoriales que otras. Em, entonces no conviven muy bien con otras especies. Por ejemplo, la Apis mellifera, de hecho, ella es bien territorial y se conoce que cuando hay muchas apis, las otras especies no logran convivir. Son como que pierden la pelea por los recursos. No conviven muy bien. Entonces, de hecho, eso es como uno de los balances y de las cosas a tomar en cuenta de traer colmenas de apis en diferentes lugares donde no están, porque pueden, como un efecto que sin querer, como pueden indirectamente o directamente, pues al proteger su nuevo territorio, pueden, no conviven bien con las otras especies que ya estaban ahí, con las especies nativas y las pueden como desalojar. Desplazar. Entonces, desplazar, esa es la palabra. Gracias. Y vi en el chat también vi que alguien encontró el video. Muchas gracias por compartirlo. Sí, correcto. Eh, bien, solamente hacerles el comentario que la doctora nos acompaña desde Canadá. Obviamente tenemos un desfase de horario y pues nuevamente agradecerle por la gentileza que ha tenido de compartir la tarde con nosotros. De parte de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura, ha sido un gusto tenerla con nosotros el día de hoy. Eh, es la primera, ojalá no sea la última, que cuando aparezca un nuevo estudio interesante pueda compartirlo con nosotros. A la audiencia que nos ha acompañado, muchísimas gracias. Vi mucha gente de Colombia acompañándonos. Eso nos halaga porque también es un país cafetalero como nosotros y eso da fe del interés que despierta en países de tradición cafetalera cualquier relación que exista entre abejas y estos cultivos que, como lo mencioné en un principio, están arraigados culturalmente en ambos países. Nuevamente, decirles gracias a todos, gracias doctora por habernos A acompañado ustedes, muchísimas gracias y por la invitación. esperamos verlos a todos prontamente en una nueva videoconferencia. Que tengan muy buenas noches, que la pasen muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.